Isaías capítulo 40. La semana pasada hablé acerca de pedirle al Señor: aviva tu obra, avívanos. Y el profeta que hablaba yo la semana pasada, Habacuc, él tiene un hasta cuándo, ¿no? Una frustración de yo no quiero seguir así. Yo espero y yo oro en el nombre de Jesús que esa frustración de hasta cuándo nos impulse a actuar, nos impulse a no quedarnos de manos cruzadas, nos impulse a buscar a Dios, nos impulse a tocar puertas, nos impulse a hacer lo que tengamos que hacer, como hoy en la mañana, a sumergirnos cuantas veces sea necesario hasta recibir victoria. ¿Alguien se quiere poner las pilas? Los demás no, pues se va a quedar ahí a la mitad, usted sí no. Y hoy Dios me decía, aquí en Isaías me dio esta palabra, y yo como niño feliz la disfruté porque sentí directamente que el Espíritu Santo me llevó ahí. Yo no estoy leyendo ahorita Isaías, yo estoy leyendo otras cosas, pero me llevó a Isaías y ahí, y que me empieza a hablar para usted y para mí. Isaías 40 dice: consuélense, consuélense, pueblo mío, dice Dios. Háblale al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparen camino al Señor. Preparen camino al Señor. Enderecen las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén. ¿Cuántos quieren ver lo que dice el versículo 5? Lo leemos otra vez, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Yo quiero eso, eso hemos buscado, eso hemos orado y eso seguiremos buscando, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren. Es una promesa y Dios no miente. Yo dije: sí, Señor, sí lo quiero. Y Él me preguntaba: ¿de veras? Yo decía: sí, y me volví a preguntar: ¿de veras? Yo sentía como cuando Jesús con Pedro: ¿me amas? Y, sí, tú sabes que yo otra vez me amas. Así como que ya hasta me estaba inquietando, como: ¿de veras lo quieres? Sí, Señor, de veras sí, de veras sí. Ahora yo se lo pregunto a usted: ¿de veras lo quiere? ¿De veras? ¿De veras? Entonces hagamos lo que aquí mismo dice: vamos a preparar el camino al Señor. Vamos a preparar el camino al Señor. Vamos a preparar el camino al Señor. Y así es como le titulé esto. Dije: queremos ver la gracia, entonces prepara el camino. Esto de preparar el camino, bueno, es, no sé, piensa en cualquier cosa que usted tiene que hacer que implica preparativos. Una boda, no sé, cualquier cosa importante en su vida que usted tiene que prepararse. Va a salir de viaje, hay que hacer maleta, hay que planear qué te vas a poner, si está limpia tu ropa. Vas a ir a trabajar, qué cosas tienes que llevar, qué cosas hiciste o no hiciste lo que tenías que hacer antes, planeaste, no, o sea, todos son preparativos con un objetivo. Pues si queremos que Dios avive su obra como lo queremos, vamos a preparar el camino. ¿Qué significa preparar el camino? Aquí lo dice en Isaías 44: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces Dios me decía, el Espíritu Santo me decía: comiencen a allanar los valles. Es decir, así como los que andan ahí, los de bacheo. Nuestra preciosa Morelia tiene alguno que otro hoyito por ahí, ¿verdad? Preciosa ciudad, pero tiene hartos baches. Y mire, ¿qué hacemos normalmente los conductores con los baches?
Los que manejan luego me lo hicieron así, ¿verdad? Los otros dicen, no sé, no, los esquivamos. Pues Dios me decía, dejen de esquivar los baches en su alma. Deja de esquivar los hoyos. ¿Qué tienes que hacer? Rellénalos. Rellénalos. Basta ya de estarle dando vuelta a las cosas. Lo que Dios te esté hablando, tienes que armarte de valor y tienes que pararte y hacer lo que tengas que hacer para que el camino se prepare. El camino preparado significa que la cosa esté suavecita para que entre. Entonces eso tiene que ver con allanar. Vamos a ver ahorita nomás con allanar, porque luego también dice que los montes hay que... Pero ahorita vamos nomás con una sola cosa: los huecos. Y Dios me decía especialmente algo que nos hace falta, que a mí me hace falta, que a usted le hace falta, y que tenemos que implementar y crecer y aumentar. Y esto es la piedad. Diga conmigo, la piedad. Otra vez, la piedad. Esta palabra, este concepto, esta virtud, no hablamos hoy en día de eso. Y la Biblia está llena de ese término, piedad. Lo escuchamos solo en las taranovelas o en las películas, ¿verdad? Ten piedad de mí, no me mates. Y pensamos que esa es la piedad. No, la piedad en la Biblia es profunda, es valiosa, es importante, es maravillosa. Y la falta de piedad en nuestra vida es un hueco muy profundo, y le sacamos la vuelta, y en lugar de rellenarlo con piedad, me hago el oxiso. Soy como el sacerdote que vio a aquel hombre, ¿verdad?, que está ahí malherido, y en lugar de ayudarlo me paso de liso. Soy como el levita, le doy la vuelta al bache, en lugar de mostrar piedad. Vale la pena recordar que Dios es un Dios piadoso. Lea conmigo Éxodo, así vamos a correrle. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. ¿Ya anda por allá en Éxodo? Éxodo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová... A ver, bueno, antes de esto, este pasaje es que del versículo 33, ahí en el versículo 18, solo se lo cuento. 33, 18 es cuando Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. O sea, lo que nosotros queremos. Muéstrame tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y Dios le dice: mira, te voy a mostrar mis espaldas, y bla, 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 bla. Y cuando pasa la gloria de Dios, esto que vamos a leer es lo que sucede. Dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, para visita de la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí ya me hicieron falta los lentes, pero bueno, estos versículos describen que Dios es un Dios piadoso, porque la misericordia está ligada a la piedad. Y aquí está la parte equilibrada, donde dice misericordioso y piadoso. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dice tardo para la ira, no que nunca se enoja, pero tardo para la ira, pero es grande en misericordia y verdad. Piedad. Dios es un Dios piadoso y espera que usted y yo seamos personas piadosas. ¿Qué es la piedad? No es tener lastimita. No es decir pobrecito. Por favor, hoy preste mucha atención, porque si usted y yo queremos allanar el camino al Señor, vamos a rellenar los huecos con piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es una virtud que inspira. Diga conmigo, virtud que inspira.
Es decir, que cuando usted se topa con una persona piadosa, usted es inspirado por esa persona. Se lo prometo. Si usted conoce a algún cristiano, una cristiana piadosa, usted es inspirado. O sea, es algo que dices, wow, qué cristiano, qué calidad, qué espiritualidad. Y no es porque grita mucho como yo. La piedad no tiene nada que ver con los gritos. Entonces, ¿con qué tiene que ver la piedad? Fíjese, la piedad es una virtud que inspira y se manifiesta en dos cosas. Por favor, si no tiene las dos cosas, no está completa. ¿Ok? La primera, por amor a Dios, escuche bien, por el amor que siente a Dios, muestra una tierna devoción a las cosas santas. Eso es piedad. Ahora lo explico. Si usted dice que ama a Dios, usted va a mostrar esta devoción, esta dedicación, esta atención, esta fijación a las cosas santas. Y cuando digo cosas santas, no me refiero a objetos, porque si hacemos eso, entonces idolatramos. No se trata que, vamos a suponer que este es el arca de la alianza. Si estuviera aquí, hermanos, pasaríamos y le haríamos así. No se habla de cosas, objetos. Por eso aquí no hay objetos. Por eso Dios dijo, no te hagas imagen, porque no es objetos, son prácticas ritualistas importantes. Es decir, usted, si usted es un hombre piadoso, una mujer piadosa, usted va a tener una devoción, un respeto a la palabra de Dios. No existe un hombre o una mujer piadosa que no ame este libro. O sea, esa persona que te inspira es porque ama la escritura, se sabe los versículos, los mastica, te los cuenta, te los habla, te los desmenuza y te tiene así. Respeto a la palabra, sumisión a la palabra, una reverencia, no la tiene en poco. Eso es piedad. Hay un temor reverente a la palabra. No es que idolatra el libro como tal, no, es lo que está ahí. Está consciente de qué es este libro. Hay un aprecio, hay un deleite. Eso es piedad. Y obviamente otro tipo de prácticas como la oración. Y no estamos hablando de alguien que es parlanchín y que se la pasa hable y repitiéndolo. No, eso no es, porque incluso Jesús dijo, no hagan largas oraciones, no hagan repeticiones por repetir. No, se trata de comunión, se trata de entrar en contacto con Dios mientras tú estás orando, consciente de a quién le estás hablando y lo que le estás diciendo. Eso es devoción, eso es piedad, eso es una persona piadosa. ¿Por qué? Porque por amor a Dios muestra una devoción a las cosas santas. Y no hablo de objetos, hablo de prácticas ritualistas. El ayuno, no ayuna pues porque hay que ayunar. Ayuna porque entiende que el ayuno hace que mi carne, ¿verdad?, se sujete y que mi espíritu se despierte a los deleites superiores. La meditación, y no estoy hablando de ponerte en flor de loto y hacer no, sino estar masticando y pensando. A mí me gusta cuando estudio para el mensaje, obviamente me encierro, porque yo creo lo que dice la escritura, que cierra la puerta y ahí está mi Padre ya. Pero luego me salgo y ando haciendo cosas, pero no dejo de pensar en lo que acabo de leer o en lo que Dios me acabo de hablar. O sea, quizás me pongo a doblar la ropa o quizás me pongo a regar las plantas, pero no crea que estoy pensando en la planta. Estoy pensando en lo que Dios me está diciendo. Estoy meditando. No es mecánico, hermano, es la manera. Y de repente Dios lo sabe. Y de repente Dios me empieza a decir, dejo las cosas y le corro a la oficina y me pongo a escribir como loco. Así funciono yo. Usted encuentre su manera, pero yo así funciono. Esto es meditar, son prácticas piadosas.
La adoración, lo que hace rato estuvimos haciendo en la presencia del Señor. No menosprecie esos momentos. No diga, a ver a qué hora se acaban estos locos. No nos vamos a acabar hasta que Dios diga. Porque es parte de prácticas piadosas. Ahora, el detalle es que si solo hacemos eso y ya, nos quedamos chuecos. Es decir, que si solamente me sé la Biblia al revés y al derecho, que si me la paso orando por horas, que si ayuno 3 veces a la semana, que si medito y adoro y alabo y con toda mi fuerza y ya, no está completa mi piedad, porque le dije que eran 2 patas o 2 alas o como le quiera usted llamar, y sin la otra no está completa la piedad. Entonces la piedad es una virtud que inspira a alguien que ama todo esto y que practica todo esto como un estilo de vida. La otra cosa es que por amor a Dios muestra amor al prójimo. Actos de amor. La escritura es muy clara. No digamos que amamos a Dios y nos la pasamos en pleito con todo mundo, guerra campal todos los días con los que están a tu alrededor, amargados, resentidos. Dice, no digas que amas a Dios mientras odias a tu hermano. No, yo no lo odio, nomás no lo puedo ver, pero no lo odio. Pero ¿cómo amo a Dios? Mentiroso, dice la escritura. La piedad requiere de ambas cosas. Prácticas que ya hablé, pero amor, actos de amor, actos de servicio, ayuda, dar, compasión. Una persona piadosa es una persona cuidadosa, prudente, discreta, mesurada, cautelosa, sensata. Todo eso involucra la piedad. Queremos preparar el camino al Señor, vamos a rellenar esos huecos de piedad que nos hacen falta, porque Dios fluye en donde hay piedad de manera maravillosa. Y tengo ejemplos en la Biblia montones. Mire, la persona piadosa, cuando ya entendió que es 2 pies, 2 alas, se la pasa pensando en dónde está chueca para enderezar. No he orado, no he meditado. Pongo, no he hecho el bien a nadie. Oye, me estoy portando medio grosero, medio payaso, lo compongo. Oye, tengo 2 meses que no le hablo a mi mujer. Oye, por supuesto que eso no es piedad. Lo resuelvo porque lo resuelvo. Es paz, dice mi esposa. ¿Cuál paz? Eso no es paz. Es una falsa paz. Paz le vamos a dar a quien haga eso, ¿no? Entonces me agarra la onda. Si las dos no se puede, se tiene que practicar cosas, pero vivirlo y hacer, porque ir y regalarle 10 pesos al viene, ya te sientes bien piadoso. O sea, sí, pero no lees tu Biblia nunca. No ayunas, hace meses, años que no ayunas. Tiene que ser las dos. ¿Por qué? Porque una sostiene a la otra. Las prácticas de la meditación, la oración, el ayuno, el venir, el adorar, eso me da la fuerza que necesito. Me libera de cosas, de todo el rollo que traigo, ¿verdad? Para salir y enfrentar al mundo. Para que cuando salgas ahí el diablo te empiece a picar y te empiece a quererte pelear con tu mujer, digas, ¡no! Es momento de poner en práctica todo lo que acabo de escuchar. Esa es la piedad. Esa es la piedad. La Biblia dice que debemos tener mucho cuidado con la impiedad. Impío, toda la palabra que escrita, impío es sin piedad. Y uno piensa en alguien bien malote y así, no, es uno que se disfraza de cristiano y que no practica nada, que solo viene el domingo aquí y piensa que es cristiano. Es un impío, porque no hay piedad.
Ni siquiera adoras, ni siquiera lees, y mucho menos practicas el bien. No perdonas a tu semejante, no pones la otra mejilla. ¿Por qué es tan importante la piedad? Escuche bien, porque Dios ha escogido al piadoso para Él. Salmo 4:3, léalo para que se deleite. Salmo 4:3. Estamos preparando el camino, queremos preparar el camino. Y decimos, vamos a ayunar 40 días. Eso está bien, pero solo ayunar sin practicar la bondad, estamos chuecos. ¿Ya está Salmo 4:3? ¿Qué dice? Sepan pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. ¿Por qué es tan importante la piedad? Porque Dios anda contemplando la tierra y dice, esta mujer es piadosa, este hombre es piadoso, esta señorita es piadosa, este joven es piadoso, y Él los toma en cuenta para su obra. Queremos un avivamiento, practiquemos la piedad, porque Él escoge a los piadosos para Él. Dios ha escogido al piadoso para sí. ¿Eso significa qué? Significa que la piedad es un ingrediente bueno, es tierra fértil para que Dios obre. Suavecita la onda. Entonces Dios viene y ¡fum! Porque ya hay ambiente, y no estamos hablando solamente de un ambiente padre, no. Ahí está lo necesario para que el Señor venga. Al vivir piadosamente, escúcheme bien, al vivir piadosamente, las posibilidades de que el Señor nos visite aumentan al 100%. Ayer yo le decía de leer historias de avivamiento y de biografías. La historia del conde Zinzendorf, que yo cada vez me quedo, este era un hombre piadoso. Piadoso. Es impresionante su historia, me encanta su historia. La vuelvo a leer y me vuelve a retar su historia. Porque este hombre, prácticamente tenía todo lo que toda mujer desearía, yo pienso. No sé si era guapo, es lo único que no le sé decir, pero si era alemán, por lo menos estaba güerito. Pero mire, era rico, y cuando digo rico, era rico. Era dueño de hectáreas y terrenos y rico, era conde. Estaba súper educado el hombre. Era un hombre de influencia impresionante a nivel altos, con reyes, pero también influenciaba a niveles abajo. Un hombre que sabía un montón de idiomas, abogado por profesión. Por ese lado, wow. Pero su amor por Dios, más wow. Una de las cosas que él empujó fue la piedad, no solo en su vida, sino precisamente en el poblado de los moravos. Porque dice la historia que vinieron los perseguidos, ¿verdad? En Checoslovaquia y otras naciones atrás, persiguiendo, y llegan a Alemania pidiendo asilo. Y él les da un lugar, que es el pueblo de Gerjund, por eso le pusimos Gerjund al colegio, ahí. Y ahí comienzan a venir varios cristianos de diferentes denominaciones. Al principio estaban bien contentos y bien agradecidos. Gracias, conde, porque nos deja vivir aquí, y aquí podemos practicar nuestra fe. Allá no podemos, nos tenemos que esconder, y aquí no, gracias Dios. ¡Qué felices! No pasó ni un mes cuando empezaron a bronquearse por tonterías, porque tú eres esto, yo soy lo otro, yo creo en esto, tú crees en aquello. Como somos de diferente denominación, era un relajo allí. Y el conde dijo, no, todos son hijos de Dios. Y me los puso en cintura y estuvo trabajando arduamente a que se perdonara. Y no los soltó, y no los soltó, y insistió como yo quiero insistir con usted. Seamos piadosos. Hasta que logró que se pusieran a orar
día y noche, a arrepentirse, a reconciliarse. Y fue hasta entonces que el derramamiento del Espíritu Santo descendió sobre toda la población. Preparó el camino del Señor. Esto que estoy hablando no son cosas fáciles, porque hay que agarrar a la carnota y meterla y licuarla, hermano. Pero al vivir piadosamente, las posibilidades de que el Señor nos visite, nos use, nos llene, son mayores. Mire, ejemplos un montón. Lucas 2:25, solamente se lo leo o se lo cuento porque no tengo mucho tiempo. En Lucas 2:25 habla de Simón. Este Simón era un hombre grande, ¿verdad? Cuando Jesús nace, lo llevan al templo a presentar, y ahí estaba este Simón. Pero de este hombre se dice claramente, un hombre piadoso, y el Espíritu Santo estaba con él. ¡Ah! Ahora, el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Todavía no estamos en Hechos 2, todavía no. Pero Simón ya estaba lleno del Espíritu Santo. No era sacerdote, no era rey, solo era un hombre piadoso. A mí se me voló la cabeza. Dije, no me había puesto a pensar en ese detallote. Y este hombre solo aparece en esa parte de la historia, pero con eso me hizo pensar cómo era ese hombre. Hechos 2, versículo 5. Ahí es donde el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ahí también hay un detalle importante. Dice que están los discípulos. Y mire, escuche bien. Solo le prestamos atención a que estaban los discípulos reunidos, todos unánimes. Eso está bien. Ahí había así un nivel de piedad ya. Pero luego dice después que había muchos, miles de hombres piadosos de todas partes del mundo que habían ido a ese lugar. Y usa la palabra piadosos, que fueron los que escucharon el estruendo y los que escucharon a los discípulos hablar en lenguas. Hombres y mujeres piadosos, eran miles. Y me puse a pensar, dije, qué casualidad que se habían reunido los piadosos y justo en ese momento se derrama el Espíritu Santo. La piedad prepara el camino al Señor. Ananías, y no crea que el esposo de Zafira, hay más de un Ananías en la Biblia. Ananías era un discípulo de Jesús. No de los 12, era otro que se agregó después. Quizás de esos que ahí a lo mejor en Pentecostés, a lo mejor era uno de esos piadosos que mencioné. No lo sé, pero de repente, ¿cuándo aparece Ananías? Ananías aparece en escena cuando Saulo va persiguiendo a la iglesia, y usted conoce la historia, como dice que una luz muy grande, más luminosa que el sol, lo deja ciego, cae al piso, ¿verdad? Y esa voz le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él se levanta, ¿y qué quieres que haga, Señor? Ve a tal lugar y ahí te esperas y ahí te aguantas, porque yo voy a enviar a alguien piadoso. No a cualquier persona, hermanos, a alguien piadoso. Y ese alguien era Ananías. Está Saulo ahí todo tembloroso, todo impresionado, todo impactado de ver la gloria de Dios, todo ciego, no puede ver, 3 días sin comer, impresionado. Pero el Espíritu Santo le dice, yo le revelé a un hombre que venga y te ponga las manos para que recibas la vista. Y así es, está Ananías, no dice qué está haciendo, pero le dice Dios, ve. Y él dice, Señor, pero es Saulo, él está en contra de tus hijos, él te persigue, tú ve. Y el otro obedece, piadoso. Y va y le dice, hermano Saulo, recibe la vista y recibe el Espíritu Santo. Y Saulo cuenta su testimonio más de una vez. Y él cuenta en Hechos capítulo 22, en el versículo 12, hablando de Ananías, dice, un hombre piadoso llamado Ananías. O sea, Saulo lo reconoce como tal, como un hombre piadoso. Esto es Hechos 22:12.
Último ejemplo de la importancia de la piedad y cómo Dios usa la piedad para descender, para tocar, para hacer la diferencia. Este sí quiero que lo lea conmigo, no se lo quiero contar, quiero que lo lea conmigo. Hechos capítulo 10, vaya, córrele conmigo a Hechos capítulo 10. Preparemos el camino al Señor, vamos a rellenar los hoyos con la piedad. Hechos capítulo 10. ¿Ya está por ahí? Esta historia es fascinante. Bueno, toda la Biblia es fascinante. Vamos a leer Hechos 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Y luego qué dice? Me encanta. Ahora, se entiende que no era un hombre israelita. Y esto todavía me emociona más, porque mientras haya una persona que abrace la piedad, que busque a Dios, que ore, que lea, que medite, que adore, pero que también haga el bien, que también practique lo que cree, esa persona, aunque no sea cristiana, ahí Dios pone sus ojos. Aquí dice, este era centurión, o sea, tenía a su cargo una compañía de soldados italianos. O sea, lo más seguro es que era un romano, no un israelita, pero él era piadoso, y dice, y temeroso de Dios con toda su casa. Aquí es donde yo lo que le dije, el piadoso siempre inspira. El piadoso inspira a los que están en casa. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba. Ahí está todo, o sea, estaban las limosnas, daba, pero también oraba. Las prácticas, las dos alas, los dos pies, las dos cosas, no nada más orar. Dice, vio claramente en una visión. Fíjese cómo ya Dios se le revela, porque al piadoso Dios se le revela. Al piadoso Dios se le revela. Dice, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, me encanta, ahí están las dos alas. Prácticas, oraciones, pero también acciones. Das, cuidas al pobre, prestas atención al menesteroso, eres misericordioso con la gente, ayudas a otros. No solamente oras, no solamente tienes golpes de pecho, practicas tu religión. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria, porque él se fija. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Fíjese a quién estaba influenciando. ¿A quién estaba influenciando Cornelio? A sus soldados. Me encanta, porque la gente piadosa es lo que hace. Un devoto soldado. O sea, no solo él y su casa. Yo me imagino que de repente juntaba a todos sus polis, ¿verdad? Y véngase, que ahorita les voy a hablar. Y no los motivaba nada más con puro rollo. Quizás oraba por ellos, les hablaba la palabra de Dios, los inspiraba. Y los soldados veían la vida de Cornelio. Dicen, este hombre es neto. Un soldado devoto. Un soldado devoto. Y bueno, la historia es fascinante, está súper larga, pero la acorto. Por otro lado está Pedro, ¿verdad? Con hambre y tiene una visión, pero Dios lo manda a esta casa. Y cuando llega a la casa de Cornelio, hombre piadoso, ¿verdad? Dice, pues ya vine, me mandó el Espíritu Santo, yo no sé qué, a ver qué trae. Pues aquí estamos todo este montón de gente, solo para que tú nos hables. Pues bueno, pues les hablo. Y comienza Pedro a hablar, y estaba hablando, y de repente el Espíritu Santo
cae sobre toda la audiencia, porque la piedad prepara el camino al Señor. La piedad es importante, hermanos. Vamos a rellenar los hoyos. Ahora, la piedad, tengo 5 minutos para esto. La piedad es una virtud que se debe, número 1, ejercitar. Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya está por ahí? Versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ay, híjole. Pero luego dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, algunos echan mano de este versículo para no hacer ejercicio, porque dicen, como tiene, no es poco provechoso, no hago. Pero lo peor es que tampoco eres piadoso. Ni ejercicio ni piadoso. Somos buenos de que no, aquí dice que el ejercicio para poco aprovecha. Pues ese poquito vale la pena, hermano. Pero obviamente aprovecha más la piedad. Pero la piedad, escúchame bien, no es algo que va a caer así como del cielo, ¿verdad? Suavecito y te va a tocar y ¡ping! No, te tienes que ejercitar para la piedad. Dice, ejercítate. Señor, hazme piadoso. Ok, pídele, pero ahora ve y obedece. La piedad es algo que se tiene que ejercitar. Haz el bien, haz el bien. No te canses de hacer el bien. Busca a Dios, pero también practica tu fe. También dice ahí en 1 Timoteo, pero en el capítulo 5, versículo 4 dice, 1 Timoteo 5, 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Es decir, número 2, la piedad no solamente se ejercita, la piedad se aprende. Aprendan a ser piadosos con los de su propia casa. Es bueno que le compartas de Cristo a tu familia, pero es todavía mejor que vean en ti piedad. Hay que rellenar muchos huecos. Es que le dejé la Biblia abierta, hermano, y cuando se fue a trabajar me puse a atar demonios ahí en su cama. Qué bueno que hizo eso, hermana. ¿Y cómo lo trata? Pues conducta piadosa. Yo sé que lo que le estoy diciendo no está fácil, pero si queremos que Él venga, vamos a preparar el camino al Señor. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Te vas a bajar de la cruz de repente? Sí. Pero regresa y regresa. La riegas, pide perdón. Restaura, practica y ejercita y aprende la piedad. La piedad también debe ser integrada. Fíjate cómo dice Primera de Pedro capítulo 1. Vete ahí más adelantito, estamos en Timoteo. Vete más para adelante tantito. Después de Santiago está Pedro. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1, que hay una lista maravillosa de cosas que tenemos que ir integrando a nuestra vida. Pero no voy a analizar cada cosa, eso es una predicación tremenda, todo un estudio. Pero solo prestemos atención. Primera de Pedro 1, 5 al 7 dice: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prostero, en lo cual ustedes se alegran. Creo que estoy equivocado. Se me hace que va a ser segunda. Sí, es segunda, perdón. Segunda de Pedro 1:5. Solo ahí me equivoqué.
en mis notas. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, dice: ustedes también pongan toda diligencia, fíjese, toda diligencia, es decir, todo cuidado, toda atención para esto mismo. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Es decir, que la piedad debe ser añadida a nuestra fe. No va a venir por accidente. No es que hoy te despiertas buena gente y quieres repartirle a todo. No. Por eso es importante venir a la casa de aquí. Sueltas tus demonios, echas todas tus cargas y sales listo. ¿Para qué? Para ir a comportarte como cristiano allá afuera. De eso se trata. En primera de Timoteo, ahora sí vamos a primera Timoteo, nos regresamos tantito, ya casi acabo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Preparemos el camino al Señor, hermanos. Vamos a hacer nuestro esfuerzo. A todos nos falta, a mí me falta, sí, pero eso no me va a desanimar. Vamos a añadirle piedad a nuestra vida. 1 Timoteo 2, versículo 9, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. ¿Cómo? Con pudor. ¿Y con qué? Con modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Obviamente es para las mujeres, pero no significa que los hombres no, también. Pero hay muchos versículos que hablan de esto, porque el Señor toma a los piadosos para sí. Ahora usted necesita saber la siguiente advertencia, porque hay una advertencia. Segunda de Timoteo, nomás dele vueltitas ahí a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos que saber eso, porque al rato usted, si no, va a venir: yo le quise echar ganas, pastor, y le eché ganas, y ¿por qué el diablo me persigue? ¿Y por qué me va peor? Porque te determinaste a ser piadoso. Tienes que estar consciente que sufrirás persecución. Ahora, persecución, obviamente a lo mejor usted piensas que te van a perseguir por ser cristiano, a la que van atrás de ti. Simplemente te van a empezar a criticar, te van a hacer burla, y a veces los de tu propia casa. Tienes que estar consciente y vas a tener que aprender a aguantarte. ¿Quieres vivir piadosamente? Porque ahí fluye el Señor. Pero a alguien no le va a gustar. Pero eso no nos debe detener, porque no solamente hay una advertencia, también hay una promesa. Y me encanta la promesa. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Otra vez vamos con Pedrito, ¿verdad? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Está por ahí? Versículo 9. La tiene que subrayar. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ok, ¿va a haber persecución si te portas piadosamente? Sí, pero también el Señor sabe librar a los piadosos. Él no nos va a dejar desamparados, porque Él
toma para sí al piadoso. Ahora, si no balanceamos las dos cosas, prácticas, oración, búsqueda de Dios, adoración, ayuno, venir a la iglesia, todo eso habla de piedad. Pero prácticas, hacer el bien, amar a tu prójimo, perdonar hasta cuántas veces, hasta 7, no, hasta 70 veces. Ya me cansé de perdonar a mi marido, pues vuélvelo a perdonar. Ya me cansé de perdonar a mi mujer, pues vuélvela a perdonar. ¿Cuántas veces ya me harté? 70 veces 7 cada día. Piedad. Porque si no hacemos eso, ¿sabe qué? Tenemos solamente apariencia de piedad. Y la Biblia dice, a esos evítalos. Porque en los últimos tiempos habrá personas con apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia. Es decir, que aquí bien lindos, solo es apariencia, no viven. Donde primero tenemos que es en casa. Eres una luz que se debe poner sobre un almud. ¿Para qué? Para que alumbre a los que están en casa. Ay, pero es que usted no sabe con quién vivo. Yo no, pero Dios sí. Y Él sabe librar a los piadosos. Él sabe librar a los piadosos. ¿Cuántos pueden respirar y decir, vamos a preparar camino al Señor? Póngase de pie conmigo, por favor. Yo oraba y le dije, Señor, yo no quiero poner un yugo difícil de llevar sobre mis hermanos, algo que ni yo puedo llevar. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero poner condenación en usted, yo no quiero poner una carga difícil, no, porque realmente ni usted ni yo podemos solos. Pero si deseamos que Él venga, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y si te caes, levántate. Y si la riegas, corrige. No nos cansemos de hacer el bien. Cierre sus ojos, Señor. Realmente queremos añadir a nuestra fe piedad. No solo actos religiosos, un lenguaje religioso bien bonito, no solo venir y adorar y cantar con ganas, no solamente pararnos a las 5 de la mañana, no solamente eso, qué bueno que hagamos eso. También queremos comportarnos piadosamente, con misericordia, con paciencia, con benignidad, con bondad. Y Señor, yo ruego por mi vida y por los de mis hermanos, porque sí queremos prepararte el camino. Tú has estado visitándonos, tú has hablado que vendrás y por eso pusiste esta palabra en mi corazón. Preparen el camino, preparen el camino. Sigan trabajando en la piedad, sigan ejercitándose para la piedad. Sigan, no se desanimen. No se rindan, porque el enemigo va a venirse a quererse burlar y decirte, tú no puedes, mira, ya te volviste a equivocar, ya la volviste a regar, ya te enojaste, ya volviste a gritar, ya volviste a hacer tonterías. Acércate al trono de la gracia cuantas veces sea necesario y levántate y pide perdón y humíllate. Vamos a rellenar los huecos con piedad. Padre, yo pido, recuérdanos estas cosas, porque sí queremos prepararte el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias.